vamos a clavarnos en un caso súper interesante y la verdad bastante fuera de lo común, de la Suprema Corte de Justicia de aquí de México. Es una historia que tiene de todo: abejas, soya transgénica y una pelea legal que marcó un antes y un después para un ecosistema entero. A ver, la pregunta suena rara, ¿no? Casi como de película, pero es justo el centro de esta historia que involucra a comunidades indígenas, una empresa global y pues el futuro de un entorno natural vital. Así que bueno, vamos a entrarle de lleno a este tema. Para entender bien el caso, tenemos que regresarnos un poco en el tiempo, al año 2012. Fue ahí cuando el gobierno mexicano autorizó un permiso enorme para cultivar soya genéticamente modificada. Y ojo, no estamos hablando de un experimento chiquito, de una prueba piloto. Para nada. Esta era una liberación comercial a gran escala, pensada para varias regiones del país. 253.500 hectáreas. O sea, para que nos demos una idea, es una superficie gigantesca. Y una parte muy importante de este territorio estaba justo en la península de Yucatán, que es el hogar tradicional de muchísimas comunidades mayas. Pero claro, este proyecto agrícola tan masivo se topó con un obstáculo: un grupo de oponentes que de verdad se estaban jugando todo. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Quienes levantaron la voz fueron las comunidades de Jopelchen, en Campeche. Y fíjense cómo se identificaron ellos mismos en el proceso legal. No solo como agricultores, sino, y esto es la clave de todo, como apicultores. A ver, ¿por qué les preocupaba tanto la soya? Bueno, es que para estas comunidades la apicultura no es nomás un trabajo, es su forma de vida, su cultura. El nuevo cultivo de soya significaba muchísimos riesgos. 1, el riesgo de que la miel se contaminara con polen transgénico. 2, el uso de herbicidas como el glifosato, que se sabe que es dañino para las abejas. Y claro, todo esto ponía en jaque su certificación de miel orgánica, que es vital para poder venderla. Básicamente se estaban jugando su sustento, su patrimonio cultural, todo. Entonces, con todo en su contra, las comunidades decidieron dar la pelea en los tribunales. Y su estrategia legal fue brillante. Se basó en 2 pilares, 2 conceptos que resultaron ser la clave. El primer argumento fue algo que parece de sentido común, pero que es legalmente muy potente. Se violó su derecho a la consulta previa. ¿Qué significa esto? Que la ley dice que a las comunidades indígenas se les tiene que preguntar, se les tiene que consultar antes de aprobar un proyecto que afecte sus tierras. Y en este caso, el gobierno pues simplemente no lo hizo bien. Aprobó el permiso sin informarles adecuadamente, sin buscar su consentimiento. Usaron hasta formularios en línea, o sea, algo totalmente inaccesible y fuera de lugar para la realidad de estas comunidades. Y el segundo punto, este es el que de verdad cambió las reglas del juego. Se llama interés legítimo. Miren, antes de una reforma constitucional de 2011, para poder demandar había que probar un daño directo y personal, a tu propiedad, por ejemplo. Eso era el interés jurídico. Pero con el interés legítimo se reconoce que puedes actuar legalmente por un daño que afecta a la colectividad, a tu entorno, a tu forma de vida. Esto fue un antes y un después, porque les abrió la puerta para defender su ecosistema como comunidad. Y por si fuera poco, resulta que no solo eran las comunidades las que se oponían, no, las propias agencias ambientales del gobierno, como el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Biodiversidad, ya habían dado opiniones negativas, ya habían dicho que el proyecto no era viable, y según la ley en ese momento, esas opiniones técnicas eran vinculantes, o sea, obligatorias. ¿Y qué pasó? Pues que el gobierno no le importó y emitió el permiso de todas formas. Bueno, después de toda esta batalla legal, el caso fue escalando hasta que llegó a la máxima instancia del país, la Suprema Corte de Justicia. El camino fue largo, El permiso se dio en junio de 2012 y casi inmediatamente las comunidades presentaron el amparo. El caso pasó por varias etapas, apelaciones, hasta que en 2014 la Suprema Corte decidió que el asunto era tan importante que lo atrajo para resolverlo. Y finalmente, el 4 de noviembre de 2015, llegó el día del veredicto. Y el fallo fue una victoria total para los apicultores. Impresionante. La Corte les dio la razón en todo. Primero, dejó sin efecto el permiso para la soya. Segundo, ordenó a las autoridades que, ahora sí, hicieran una consulta adecuada con las comunidades mayas. Y tercero, invalidó el dictamen ambiental que se había hecho mal, ignorando las opiniones de los expertos. Fue una demostración increíble del poder de su estrategia legal. Pero esto no fue solo ganar un caso y ya. La decisión de la Corte dejó un legado, un precedente legal importantísimo con consecuencias para el futuro. Esta decisión tuvo eco en todo México. ¿Por qué es tan importante? Pues por varias cosas. Primero, reafirmó con todas sus letras el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera real y apropiada a su cultura.
Segundo, consolidó la figura del interés legítimo como una herramienta superpoderosa para defender derechos colectivos y ambientales. Básicamente, empoderó a otras comunidades y demostró que sí, que un grupo pequeño pero con los argumentos correctos puede enfrentarse a intereses gigantescos y ganar. Sin duda, una victoria histórica. Pero, como suele pasar, una gran respuesta abre nuevas preguntas. La Corte dijo, hagan la consulta. Perfecto. Pero, ¿qué significa exactamente una consulta que sea adecuada, informada y de buena fe? Ahí es donde se abrió otro debate enorme, uno que de hecho sigue hasta hoy y que es clave para que los derechos de estas comunidades se respeten de verdad.